En este tutorial explicaremos la división de poderes en el Estado mexicano, ya que la buena voluntad y la inteligencia del gobernante no suelen ser una garantía suficiente de que no habrá abuso de poder, de ahí la importancia de la división de poderes. Debe existir autonomía pero no independencia, y se encuentra en el espíritu de supracoordinación entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se rechaza en México la implementación del parlamentarismo mexicano, como se realiza en el Parlamento Europeo, como Inglaterra o España, ya que tendríamos que investir al presidente de la República como jefe de gobierno y crear una especie de primer ministro. Existe en nuestro país un parlamentarismo integrado por los grupos legislativos en el Congreso, compuesto por los grupos parlamentarios de los partidos políticos. El sistema bicameral quedó definido en el artículo 50 de la Constitución, que nos dice que el poder legislativo se deposita en el Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Las facultades de la Cámara de Diputados son, conforme el artículo 74 de la Constitución, es aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, reformar y adecuar las leyes federales y la Constitución, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera a través de la entidad fiscalizadora superior de la Federación. Por su parte, la Cámara de Senadores en el artículo 76 indica sus facultades. Analiza la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprueba los tratados internacionales y convenios diplomáticos que el mismo Ejecutivo Federal suscribe, ratifica los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, ministros de la Suprema Corte, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Para finalizar el tutorial, la función administrativa del Estado mexicano quedó en manos del Poder Ejecutivo, siendo el poder unipersonal, y la razón de que recaiga en una sola persona es que no esté sujeta a un consejo las políticas de gobierno o la administración pública, desde luego auxiliado por secretarios de Estado y subsecretarios. El Poder Ejecutivo recae en el Presidente de la República, que conforme el artículo 82 de la Constitución, para ser presidente se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, no pertenecer al estado eclesiástico o ni ser ministro de culto religioso, no estar activo en el ejército mexicano. La reelección en nuestro país está prohibida desde la Constitución. El presidente está facultado para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, nombrar con aprobación del Senado a los secretarios de la Defensa Nacional, coroneles y oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana. Por último, dirigir la política exterior y los tratados internacionales. La Constitución mexicana crea y da forma al Poder Judicial de la Federación, cuyas facultades representan al garante de la legalidad y da cierto control constitucional. También funge como protector de las garantías, ahora derechos fundamentales, por lo que tiene el papel de árbitro, dado que dirime las controversias de carácter constitucional, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de derecho. Las características del Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de mantener el cumplimiento de las leyes mediante órganos de su competencia, razón por la que se crea el Consejo de la Judicatura Federal, el cual a su vez se compone de jueces de paz, jueces de distrito, magistrados, tanto unitarios como colegiados. Incluso los magistrados del Tribunal Electoral son parte del Poder Judicial y tienen relación con los otros dos poderes del Estado, únicamente en lo que respecta a las situaciones de división de poderes, pero en cambio al ser garante del régimen constitucional y dirimir controversias constitucionales. El Poder Judicial tiene facultades que no poseen otros poderes, que en realidad son más trascendentes, como el poder de interpretación constitucional, por lo que no solo se encarga de mantener el cumplimiento, también aplica normas jurídicas y dicta sentencias.